están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Preguntas Mayores a través de Campus TV, donde los académicos de nuestra universidad responden distintas inquietudes que plantean las personas mayores respecto a diversos temas. En esta ocasión vamos a hablar de algo sumamente fundamental y que tiene que ver con el ámbito económico, el bolsillo de las personas mayores, que sin duda muchos también se han visto afectadas por la pandemia, por sus bajas pensiones. En fin, para conversar sobre este tema y las preguntas que vamos a ver durante este espacio, las va a responder el profesor Germán Lobos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, que ya vemos en pantalla. Él es economista, doctor y director del Centro de Estudios en Envejecimientos Activos, el proyecto FIC también de la Universidad de Talca. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Renato, por invitarme a este programa. Encuentro fantástico y también el nombre del programa, Preguntas Mayores. El tema de las personas mayores es un gran tema de presente y de futuro para este país y en general para los países latinoamericanos. La tasa de envejecimiento está creciendo muy rápidamente y le agradezco esta invitación. Así que a su disposición para conversar sobre este tema. Muchas gracias, profesor. Bueno, como le decía, vamos a escuchar algunas preguntas que han enviado personas mayores, pero para introducir este tema, este capítulo, comentábamos recientemente que usted es director del Centro de Estudios en Envejecimientos Activos, un proyecto FIC de la universidad. Cuéntenos de qué se trata para entrar también en esta conversación. Bueno, el proyecto FIC, Centro de Estudios para el Envejecimiento Activo, es un proyecto, yo diría, transdisciplinario, un poco romper el paradigma de la disciplina. Pero antes de ir a lo específico, me gustaría contarles que estuvimos trabajando desde el año 2013 en un programa interdisciplinario de envejecimiento saludable. Es un programa de la Universidad de Talca de hace ya varios años. Y un poco ahí nacen estas ideas. Yo creo que hay una cifra muy importante que nos debe hacer meditar. Hay algunas tendencias hoy día en el mundo, por ejemplo, hay una tendencia de más personas que vivan solos, más personas, familias con menos... hay más migración, estamos viviendo en pandemia y además tenemos el problema o el tema del envejecimiento. Las cifras para la región del Maule, por ejemplo, nos muestran que si uno toma los censos de los últimos 2002-2017, que son los censos válidos, la tasa de envejecimiento anual de la población de personas mayores, 60 años o más, es 3.4% anual. Y de las personas de 14 años o menos es menos 0.7% anual. De manera que a esta tasa de envejecimiento, hacia el año 2050, nosotros deberíamos tener 350 personas mayores por cada 100 jóvenes de 14 años o menos. Y hoy día tenemos solo 120 personas mayores por cada 100 jóvenes o menos. En términos más simples, deberíamos tener más de un 40% de población de personas mayores. Eso ya nos da una cifra, un horizonte respecto de cuán importante es el tema y cuánto hay que preocuparse en términos de pensiones, en términos de salud y en términos de cuál es el costo para el Estado de enfrentar este envejecimiento, no solamente con más personas mayores, sino que también con una mayor esperanza de vida. Dicho eso, yo el año pasado tuve el privilegio de ser invitado como representante de la Universidad de Talca a la mesa de grupos vulnerables de la región, invitado por la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social, y ahí surgieron varias ideas. Los grupos vulnerables incluyen a las personas mayores, las personas en situación de calle y las personas con discapacidad. Entonces, empezamos a armar un proyecto que fuera un poquito más sistémico, que relacionara variables. Y nosotros diseñamos un modelo donde tenemos el bienestar financiero o el estrés financiero, por así decirlo, o los problemas de ingresos con la salud mental en pandemia, la salud bucal con la salud mental en pandemia. Hay bastante evidencia científica sobre las relaciones que nosotros planteamos, finanzas con salud mental, salud bucal con salud mental, y la salud mental relacionada con
los estilos alimentarios o la calidad de la dieta. Y todo eso impacta sobre la calidad de vida de las personas. Ese fue el modelo que diseñamos un poquito más en teoría y planteamos este proyecto que tiene una serie de alcances. Por ejemplo, producir herramientas gerontotecnológicas para el uso de personas mayores o sus cuidadores, vamos a hacer también algunas intervenciones en términos de diagnóstico y tratamiento bucal, diagnóstico nutricional y un estudio epidemiológico sobre una muestra de 1.500 personas mayores para construir indicadores que le permitan a las autoridades o a los agentes involucrados un mejor diseño de la política pública hacia el segmento de los adultos mayores. Sin duda una gran iniciativa que involucra muchos temas, así que un aporte importante también que realizan ustedes, también con la comunidad, un trabajo importante de la Universidad de Talca y, bueno, importante destacarlo al inicio de este programa. Partamos, profesor, con las preguntas que tenemos para este capítulo, ¿le parece? Sí, me parece. Vamos a escuchar algunas personas mayores que tienen inquietudes y hay el primer caso tiene que ver con algo que le está pasando a muchas personas que están en sus casas, ¿no es cierto?, y han dejado de percibir ingresos cuando tenían pequeños emprendimientos. Vamos a revisar la siguiente pregunta. Hola, soy María Eugenia Albornoz, profesora de Artes Visuales, pensionada, cuyas actividades hasta antes de la pandemia eran de actividades de taller de pintura, donde me permitía desarrollar el arte, además de la sociabilidad. Tengo dos preguntas ante toda esta situación. Una, ¿cómo puedo continuar yo mis actividades de talleres, lo que permitía incrementar mis pensiones? Y a raíz de todo esto, ¿cómo soluciono los problemas de desactividad que me producen estados depresivos? Ahí estaba la pregunta de esta señora que, claro, la ha pasado mal también con el tema de la pandemia, está encerrada, se está cuidando, ¿no es cierto? Y es un caso que sin duda se replica en muchas personas, sobre todo las personas mayores que han tenido que cuidar su salud y que no han podido salir de sus casas, y que era un ingreso necesario y permanente todos los meses para aumentar su pensión. ¿Qué se le puede decir a una persona que está lamentablemente sufriendo con esto y que no puede percibir nuevos ingresos producto de la pandemia o cualquier otra situación que en el fondo no le permite salir de la casa? Mire, qué interesante la pregunta de la señora, porque en realidad lo más fácil sería decir que se podría seguir emprendiendo o seguir desarrollando actividades, por ejemplo, con el uso de tecnologías digitales, o sea, con el uso de herramientas financieras digitales para vender, para cerrar negocios, para cerrar una venta y con delivery. Pero para llegar a eso, nosotros tenemos que preparar al segmento de personas mayores en términos de capacitarlos o alfabetizarlos para que las personas estén en condiciones de poder hacer emprendimientos, por ejemplo, con tecnologías digitales financieras y que les permita tener este conocimiento para poder seguir desarrollando la actividad. Yo entiendo que el emprendimiento o los pequeños negocios son una fuente importante de ingresos para las personas que tienen en general bajas pensiones, que también es un tema que se puede conversar, pero quisiera hacer primero este análisis previo de contexto para plantear mi respuesta. Antes de decir, mire, use tecnologías digitales, porque para eso hay que prepararse. Exacto, y eso fue también a muchas personas los pilló poco preparados con la tecnología, sobre todo las personas mayores que les cuesta mucho. Entonces, no es llegar y decir, bueno, está la tecnología, está Internet, pero es otra realidad, sobre todo en sectores rurales o personas que no están preparadas, y no es un porcentaje menor del que estamos hablando. Así es, cuando yo le hablaba de herramientas gerontotecnológicas, son tecnologías para personas mayores. Entonces, en el proyecto FIC nosotros vamos a preparar esa herramienta para que las personas se hagan un pequeño test de salud mental, de salud bucal, de cómo está su situación financiera, etc. Mire, primero decirle que la calidad de vida de las personas, la calidad de vida tiene distintas dimensiones.
Y algunas dimensiones importantes son el trabajo. Las personas mayores no necesariamente, yo soy una persona mayor, no necesariamente tienen que estar en su casa sentado mirando televisión. Hay personas que tienen problemas de salud que por supuesto no pueden trabajar o hacer emprendimiento, pero hay muchas personas que, que tienen gusto por el trabajo, que tienen ganas de hacer cosas, que quieren desarrollarse más y que por supuesto pueden seguir aportando a la construcción social del país. Eh, entonces, las dimensiones de la calidad de vida también incluyen el ocio, las redes, el uso del tiempo libre, la familia, los bienes públicos de que disponen, la iluminación, la seguridad, etcétera. Incluso la educación. Nosotros tenemos una experiencia de unos colegas en Ecuador, de la Universidad de Cuenca, que tienen la Universidad para el Adulto Mayor. Es una universidad que entrega oficios a personas mayores. Y estas personas mayores pueden buscar un trabajo con esta certificación que entrega la Universidad de Cuenca. También hace poco el Hogar Belén de Talca postuló un proyecto al Ministerio de Desarrollo Social y se lo adjudicó. En el Hogar Belén viven 25 personas con discapacidad. Y este proyecto consiste en dar talleres hasta personas mayores. En Hogar Belén hay desde niños hasta personas mayores. Consiste en dar talleres de cocina, de oficios muy, muy simples para que las personas con discapacidad puedan conseguir un empleo. De manera que hay un mundo todavía de aprendizaje y de adaptarnos nosotros y nuestras personas mayores a este nuevo mundo que vamos a tener post pandemia. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos preparando un nuevo proyecto FIC sobre emprendimiento en personas mayores, porque es una tendencia mundial. En Europa, hasta los 75 años, las personas perfectamente pueden desarrollar actividades, los que quieran, los que les guste el trabajo. Pero para eso hay que alfabetizarlos. No educarlos, porque la educación es solo una dimensión de la alfabetización. La alfabetización incluye habilidades, incluye educación, incluye conocimiento. Todas esas herramientas hay que entregarlas. Y la alfabetización con herramientas digitales podría ser un elemento fundamental para contribuir a que los emprendimientos no tengan que verse suspendidos en esta época tan difíciles como una pandemia o como cualquier evento futuro que nos implique estar tan encerrados en nuestras casas. Aislados totalmente. Yo le diría a esta persona que hay que esperar más tiempo, hay que preparar a la sociedad y pensar en el futuro. Pensar el futuro con más personas mayores y mejor preparadas para enfrentar estos momentos. Sobre todo que no están las condiciones para a corto plazo y ya están encerrados y ya no tienen esta información que podrían haber tenido quizás previo. Nadie sabía lo que nos iba a pasar a nivel mundial, ¿no es cierto? Y se vieron claro sorprendidos con este tema. Esto lo hubiésemos pensado antes, alfabetizar, tecnologías digitales, universidad para el adulto mayor, mayor tasa de envejecimiento, muchas políticas públicas habrían sido distintas. Fíjense que las políticas de emprendimiento en Chile son todas para jóvenes. Y yo entiendo que los jóvenes quieran emprender y me parece estupendo que ellos puedan emprender. Pero el emprendimiento también puede darse en personas mayores. Y este segmento nosotros lo hemos un poco olvidado y es un segmento que está creciendo a una tasa muy alta. Lo hemos conversado con otros académicos también de la universidad respecto a este mismo tema que es súper interesante sobre fortalecer todo lo que tiene que ver con la capacitación a los adultos mayores, más que a veces emprendimiento o talleres, sino que realmente darle un espacio de educación, de que vuelvan a estudiar, de seguir trabajando de una manera mucho más potente de lo que se está haciendo hoy día. Yo creo que hay mucho por hacer al respecto. Profesor, tenemos que hacer la primera pausa. ¿Algo más que quiera decir respecto a la pregunta que planteó recientemente la señora? Solamente decirle que en estos proyectos, mi formación es de economista, en gestión en realidad. Yo estudié gestión en la Universidad de Montpellier, en Francia. Pero en este grupo de trabajo hay distintos profesionales. Hay profesionales odontólogos, hay profesionales, hay médicos psiquiatras con posgrado. Casi todos tienen grado doctor en realidad, o por lo menos magíster.
hay nutricionistas, hay epidemiólogos, agrónomos. Entonces, es un equipo transdisciplinario para enfrentar estos problemas con esta visión sistémica que yo le digo. Entonces, quería hacer esa mención y además decirle que tenemos redes con México, con España, con Brasil, con distintos países, con Ecuador, con distintos países de más desarrollo o menos desarrollo o similar desarrollo que nosotros, para poder aprender mutuamente y estas experiencias canalizarlas en beneficio de nuestras personas mayores. Muy bien. Ahí está entonces el primer tema que hemos abordado en este capítulo. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a hablar sobre las pensiones y también tantas preguntas que hay al respecto con las personas mayores. Hacemos un alto y ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso en Preguntas Mayores. Estamos conversando con el profesor Germán Lobos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, hablando del tema económico, sobre todo de las personas mayores que se han visto afectadas a producto de la pandemia y que están, claro, encerradas en sus casas sin mayores posibilidades de seguir trabajando y generar ingresos. Profesor, lo invito entonces a ver otra pregunta que tiene que ver, en este caso, con las pensiones. Lo invito a escuchar la siguiente inquietud. Soy Juana Alburquenque. Me gustaría saber si hay alguna forma hay algún proyecto, algo que mejore las pensiones para la tercera edad, porque mi pensión es muy baja y me veo en la obligación de seguir trabajando. Ahí estaba la pregunta. Sin duda, como decíamos anteriormente, un tema clave, preocupante y que es un tema prioritario, ¿no es cierto?, a nivel país, las pensiones de las personas mayores. ¿Qué se le puede decir a esta persona en términos concretos, estos proyectos que ella pide, o si hay algo que se está haciendo respecto a esto? Mire, también es un tema muy relevante. Las personas mayores que tienen una pensión en Chile y en la mayoría de nuestros países de menos desarrollo, Chile es un país en vías de desarrollo, eso no lo tenemos que olvidar. Las pensiones son bajas. Las pensiones son bajas y hay muchas razones para explicar eso. Los bajos salarios, que dado un 10% de aporte previsional, generan un fondo de pensiones bajas. Las lagunas también que hay durante la vida laboral de las personas. Entonces, podemos encontrar muchas razones para explicar por qué las pensiones son bajas. Pero en concreto, son bajas y no alcanzan para vivir. Pero también hay personas mayores que podrían, por ejemplo, emprender si es que ellos así lo desean. Y hay otras personas mayores que ya no quieren más estar en la vida laboral y quieren tener una pensión digna para vivir. En este minuto, en el país, yo creo que la discusión sobre las pensiones se ha politizado demasiado, y siendo este un problema de Estado, este es un problema donde todos deberíamos estar mirando el mismo horizonte, el mismo objetivo, mejorar la calidad de vida de las personas mayores, siendo una de las dimensiones las finanzas o los ingresos, como usted quiera llamarlo. Cuando uno habla de finanzas, está hablando de distintas fuentes de ingreso en general. Cuando uno habla de ingreso, está hablando de la pensión, fundamentalmente. En el caso de las pensiones, yo diría, así como se ha discutido mucho el tema de este aporte solidario, de un 6% más de cotización del salario y donde el 6% vaya a un fondo para mejorar las pensiones. Otros dicen, no, solamente la mitad para mejorar las pensiones y la otra mitad al fondo de capitalización individual, administrado por una entidad distinta de las AFP. Otros dicen 0% al fondo solidario y el 6% para el trabajador, porque en el fondo es un impuesto al trabajo. En el fondo se está como obligando a las personas a ser solidarios. Y la solidaridad no es
para obligar. La solidaridad es un valor de las personas. Entonces, yo creo que se ha politizado mucho y no se mira el punto central. Y además, con ese 6%, incluso el 8%, si usted quiere, tampoco se va a lograr mejorar las pensiones en el corto plazo en forma significativa, de manera que las personas lo sientan en su bolsillo y sientan que tienen los recursos para medicamentos, para alimentación, para salud, etc. Entonces, pienso que si se pone el país de acuerdo como un problema de Estado, así como en la educación se hace una reforma tributaria para financiar una reforma educacional, ¿por qué no pensar en una reforma tributaria para mejorar las pensiones? Por ejemplo, o incluso, pongámonos de acuerdo, por ejemplo, emitir bonos soberanos, o que el país diga en cuánto queremos mejorar las pensiones. ¿Queremos un 50% más? ¿Ponerlas en el límite de la pobreza o en el límite de ingresos? Entonces, 400.000, 500.000. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo y el país emite, por ejemplo, bonos soberanos? Este país está en condiciones de emitir papeles para endeudarse, para generar un fondo significativo que permita tener un impacto sobre las pensiones ahora mismo. Entonces, si pensamos en soluciones de corto plazo, o un 2%, o un 3%, estamos jugando un poquito con expropiarle la solidaridad, que es un valor personal a las personas, de cada individuo. Eso, las personas que hacen solidaridad lo hacen y no andan publicando lo que hacen. Entonces, dejamos esa discusión de lado y generamos, por ejemplo, un fondo mediante una emisión de bonos del Estado por un monto de 5.000, 10.000 millones de dólares. Chile puede hacerlo y con eso mejoramos las pensiones hoy día para nuestras personas mayores. Esa podría ser una alternativa. Es un proyecto que lo que se ve más cercano a las inquietudes que plantean estas personas, es decir, cómo podríamos ellas a corto plazo recién también poder recibir un beneficio, porque claro, hay proyectos que sin duda son a largo plazo y quizás las próximas generaciones van a poder ver algún beneficio o alguna modificación en todo esto, pero para las personas que hoy día, las personas mayores que están sufriendo con esto, con sus bajas pensiones, es poco probable o poco concreto que se logre algo tan a corto plazo. Por lo menos lo que usted plantea, podríamos tener novedades próximamente, pero es lo que requiere de acuerdo. Lo que yo planteo requiere de acuerdo, requiere despolitizar el tema, porque las personas mayores, mire, hay de todas las tendencias políticas en todas partes, y eso no es ningún problema. El punto es que hay que ponerse de acuerdo, pero en algo serio, en algo que realmente solucione el problema ahora, y con algo técnico que lo mire el país y que el país se endeude, y estamos todos de acuerdo en que el país se endeude con bonos soberanos exclusivamente para mejorar las pensiones, por ejemplo, y que se genere un fondo significativo de recursos para ese fin. Pero si seguimos en la lógica de te ofrezco un 10 y yo te pido un 12 y te ofrezco un 11, entonces esos aumentos de a poco no van a solucionar en el corto o en el mediano plazo las pensiones de las personas mayores, porque los salarios van a seguir siendo bajos. En este minuto, si las personas no somos más productivas, si no mejoramos nuestra productividad, entonces difícilmente va a mejorar nuestros fondos, aunque sea solidario o sea de capitalización individual. Si eso es una discusión más bien de dogmas, de principios. Yo pienso que lo que tenemos que atacar es la raíz, o sea, la productividad de las personas. Tenemos que ser más productivos, tenemos que producir más, pero si queremos solucionar hoy un tema como las pensiones, el Estado como Estado tiene que, por ejemplo, como yo le planteo, bonos soberanos, emitir papeles, emitir bonos de deuda para generar un fondo significativo que permita mejorar las pensiones y no seguir en la lógica del de a poquito, digamos, porque con eso no vamos a solucionar las pensiones, para que la gente pueda comprar, para que por lo menos le aseguremos la salud, la alimentación y la vivienda. Muy bien, ha quedado claro. Yo creo que es una radiografía la que usted ha sacado, ¿no es cierto?, a la realidad que vive nuestro país, y que sin duda esperamos que, como dice, se concreten o se empiecen a armar estas piezas para ver ya información concreta respecto a lo que tienen que ser las pensiones, unas pensiones también más dignas para
para las personas, sobre todo las personas mayores que hoy día se están viendo afectadas con el tema de la pandemia y el tema del confinamiento. Estamos cerrando el capítulo. Queremos agradecerle, profesor, por su tiempo, por su espacio, por sus palabras. No sé si hay algún dato que quiera complementar al cerrar este espacio que hemos dedicado a las personas mayores, especialmente a estas preguntas, estos videos que enviaron recientemente y que sin duda son temas súper relevantes que quisimos hoy día destacar acá. Solamente invitarlos a las personas mayores, invitarlos a los conversatorios que nosotros tenemos con bastante frecuencia en el proyecto FIC, donde traemos un invitado y vamos conversando distintos temas relacionados con la alimentación, con la salud mental, con la salud bucal, con las finanzas, con los estilos alimentarios, con la calidad de vida, pero como problemas sistémicos. Incluso también hay conversatorios sobre tips o formas de enfrentar la vida para mejorar nuestros niveles de ansiedad, de estrés, de angustia. En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo como sociedad, no solamente las personas mayores, también nuestros niños, nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros vecinos, y que se integren. El Instagram del centro es... Eso, importante. ¿Dónde inscribirse? ¿Cómo participar? Inscribirse primero seguirnos en Instagram, mandar sus datos, y si nos mandan un teléfono y un correo, toda la información van a estar siendo permanentemente invitados. ¿Y dónde se inscribe? ¿En qué página de Instagram? ¿De qué nombre? ¿Cómo? El Instagram es C2EA_Utalca. Ya. Repítelo para que... Lo repito, C2EA_Utalca. Esa es la dirección de Instagram. Perfecto. Bueno, ahí está la invitación. Ojalá que estas personas, a lo mejor como hablamos anteriormente, si no tienen la tecnología, que alguien, algún familiar, amigo, los ayude y puedan participar de esta importante iniciativa que ustedes tienen y que sin duda va a ayudar a muchas personas a orientarlas en su día a día. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por invitarme y por tener este programa tan importante, Preguntas Mayores, para ese segmento de la población. Muy bien, muchas gracias. Y de esta manera ponemos fin a este capítulo de Preguntas Mayores. Por supuesto, ya tendremos nuevos capítulos, nuevos interesantes temas que conversar con ustedes sobre estas temáticas claves en estos tiempos. Nos vemos en una próxima oportunidad.